¿Te conformó los resultados del foro? Sí, me conformó por lo siguiente. Primero, como vos bien decías al principio, fue a partir de un comité diverso y plural en el que participaron las universidades, tanto la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, participó el Consejo Económico y Social, participó el Poder Judicial, con su presidente de la Corte, procurador general, participó el obispo, participaron los sindicatos y participaron empresarios. Es decir, me parece que además del poder Ejecutivo, que inclusive se declaró de interés provincial y de interés legislativo también por parte de los senadores, me parece que lo que se quiso buscar en primer término, que es hacer una conciencia colectiva de que todos los sectores, tanto institucionales como productivos, como de las fuerzas vivas de la sociedad, siguiendo un poco tu apertura, tienen y tenemos que estar involucrados en una política común, de acuerdos básicos comunes, para que trascienda a un gobierno sobre cómo es la forma para salir de la pobreza. La consigna era a partir del desarrollo, y ahora después lo extendemos un poco en la explicación, y con un claro sentido de equidad. Porque primero hay que generar riqueza para distribuirla. Primer concepto, hay que generar riqueza para distribuirla. Y segundo, tiene que haber una equidad, una misma oportunidad. Un salteño tiene que tener las mismas oportunidades que un porteño. ¿Eso sabes cómo se llama? Federalismo. Sí. Falta de federalismo cuando hay una inequidad. Un salteño tiene que tener las mismas posibilidades de tener un empleo en su lugar de origen que lo que tiene un porteño. Entonces, creo que en el artículo también lo mencionaba, hablando de los dolorosos índices de la pobreza, si vamos al noroeste, están mucho peor. ¿Y por qué? Porque hay una imperante falta de federalismo en la Argentina. Entonces, en la medida que nosotros podamos mostrar a la nación, a los argentinos, todos los salteños juntos, porque todos tenemos que tener la camiseta puesta de Salta. Ya no hay partidismo, en estos temas no hay un eslabón distinto que otro. Somos todos salteños. Tenemos que bregar todos por estos intereses. Vos sabés que me hiciste acordar algo. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de ir a cubrir un encuentro que se desarrollaba en Buenos Aires por el Consejo de las Américas, donde hablaba Juan Manuel. Y te estoy hablando de principios del primer gobierno. Juan Manuel ahí estrenó una frase que yo hoy la sigo rescatando, que es: no se puede tratar como iguales a los que no son iguales, ¿no? Es decir, y la sensación que tenés es que todo el noroeste argentino, como bien lo marcás, el noreste también, ¿no? Porque es una franja el norte argentino con niveles de pobreza muy grandes, es como que la comparación pasan como si vivieras en pleno microcentro de Buenos Aires, y no es así la realidad. Pero inclusive fíjate con el episodio que tenemos hoy, lamentablemente, de lo que está sucediendo en Orán. Hay una falta de atención del gobierno nacional a temas sensibles. Pero todo tiene una matriz, que es que hay un problema económico. Se le puso un freno de mano a la economía en la Argentina. Se le puso una falta de atención al mercado interno. Y a partir de ahí, obviamente que había que combatir la inflación, pero había que hacerlo, y lo vengo diciendo, creo que me escuchaste desde hace 1 año y medio, fortaleciendo la oferta productiva, no poniéndole un freno de mano al mercado interno. En un país que hay un 40% de informalidad. Entonces, ahora tienen el problema de los bagalleros o lo que, como quieran llamarse, pero es un problema de que es gente que todavía necesita que se le dé un rumbo económico al país. La formalidad de esa gente va a venir a partir de que haya incentivos para que se movilice el mercado interno. Hoy vos sabés perfectamente que la presión tributaria que tenemos es insoportable. La falta de financiamiento productivo es insoportable también. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos en una Argentina en donde claramente hay un centralismo, no hay competitividad sistémica y se está buscando ir más a la especulación financiera que al trabajo productivo? Entonces, estas son las variables que hay que cambiar. Ahora, seguramente van a venir los representantes del gobierno nacional, escuché en tu apertura.
Pero estos son los temas que hay que preguntarle. Porque... Sí, con Miguel, vos sabés que Miguel está más cerca de nuestro pensamiento que... muy bien, porque tenemos que tener toda la camiseta de Salta puesta. Espero que sea así. Es todo un tema, ¿no? Pero se me abren dos preguntas con lo que dijiste. Por un lado, la cuestión del mercado. La primera sensación que yo tengo es que se está matando la esencia del modelo capitalista, que es el mercado. Si no hay mercado, no hay capitalismo. Y cuando vos quitas poder adquisitivo a la gente, te comenzás a quedar sin mercado. Y esto es un poco lo que está pasando. Y eso no solo coincido, sino que es con lo que empecé hablando. Para distribuir riqueza hay que generar riqueza. La riqueza se genera a partir de los mercados. En un mundo, sobre todo, muy volátil. Entonces, yo digo, hoy la gente quiere que tengamos todos mejores niveles de empleo y tener empleo. Hoy la gente quiere dignamente realizarse. Hay inclusive algunos comentarios de algunos políticos con conceptos siempre indeterminados, nunca dicen cuál es la hoja de ruta a seguir, que hablan de que, bueno, hay una juventud perdida, los famosos que le llaman los nini. Y eso yo estoy en desacuerdo. Yo te aseguro que si vos das un empujón a lo que es la actividad económica y le empezás a incentivar, a motorizar desde los círculos virtuosos, por supuesto que se incorporan y dejan de ser mal llamados nini. Hay que dejar de estigmatizar a nuestra juventud y empezar a incorporarla al mercado laboral, al mercado de los estudios, universitarios, secundarios. Digamos, tenemos que buscar esto como objetivo y como norte. La otra cuestión tiene que ver con el tema de la presión tributaria, y yo coincido, Argentina es uno de los países que mayor presión tributaria tiene. Ahora, ahí se me abre también un esquema. Para reducir la presión tributaria es reducir ingresos públicos, y ya tenemos un problema de un déficit público cercano al 5%. Depende qué variables, cómo lo midas o cuál es la variable. Yo te diría, hay que incorporarle un dato. Hay un 40% de informalidad que hoy no está tributando en la Argentina. Si no tributa, no solo porque, digamos, se manejan por querer, sino porque es alta la presión tributaria. Si se lograse incentivar a partir de bajar los impuestos a que ese 40% pase a ser un margen de contribuyentes nuevos en la Argentina, ahí tenés los recursos para compensar la falta de recursos públicos. Es decir, hoy pensá esto, quien tributa en la Argentina paga por 2. ¿Te imaginas que si incorporamos un 40% más de contribuyentes, ahí tenés los recursos que van a faltar? Lo que pasa es que, obviamente, te exige no quedarte en lo cómodo, no salir a cazar a un zoológico. Acá se requiere cambios estructurales. Hablaban del Plan Belgrano, eran 16.000 millones de dólares. ¿Dónde está el Plan Belgrano, la conectividad? Entonces, estas son las cosas que creo que tenemos que buscar entre todos.